clase y les voy a pedir por favor que todos guarden silencio. ¿Okay? Muy bien. Bueno, seguimos relatando lo que es la clase. Entonces, el potencial de acción, ¿para qué va a servir? Como un medio de comunicación entre las neuronas, para que se puedan hablar entre ellas. Por ejemplo, yo soy una neurona, si quiero hablarle a ella, tengo que iniciar un potencial de acción en mi membrana para poder comunicarme con ella. Y si ella quiere comunicarse con la de atrás, tiene que iniciar otro potencial de acción, y así va viajando el potencial de acción entre neurona y neurona y neurona. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué finalidad? Con la de que nos podamos comunicar entre neuronas, que nos podamos comunicar entre células nerviosas, que nos podamos comunicar entre células musculares. Esa es una de las funciones, que nos podamos comunicar entre nosotros. Otra, activar los mecanismos de funcionamiento. Por ejemplo, ¿cómo es que el eosinófilo puede matar un parásito? ¿Cómo creen que hace el eosinófilo para poder matar un parásito? Ya, pero empieza a liberar sustancias, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, empieza a liberar un muy buen larvicida que se llama la proteína principal básica, que es básicamente propio del eosinófilo. Gracias a esa proteína principal básica que libera el eosinófilo, gracias a esa proteína principal básica es que puede matar a las larvas, ¿ok? Gracias a eso. Pero para que el eosinófilo pueda liberar esa proteína principal, tiene que iniciar un potencial de acción en su membrana. ¿Para qué? Para poder activar su funcionamiento. Entonces, ¿para qué dijimos? Para poder comunicarnos entre neuronas y entre zonas musculares. Después, para poder activar su funcionamiento. Después, ¿para qué más nos puede servir el potencial de acción? Para la entrada y salida de iones. ¿Ok? Entonces aquí... Vamos a ver los componentes de líquido extracelular y de líquido intracelular. Lo más básico. ¿Qué quiere decir líquido extracelular? Fuera de las células, ¿no? Muy claro, ¿no? Y líquido intracelular, dentro de las células, ¿no? Muy bien. Fíjense, aquí tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro. ¿Qué son estos? Electrolitos. ¿Esenciales o no esenciales para el cuerpo? Esenciales. Por ejemplo, si yo llevo a perder mucho sodio, ¿qué creen que lleva a perder en conjunto con el sodio? Agua. Entonces me deshidrata. Es por eso que los niños que tienen diarrea o los niños que vomitan mucho pierden mucho sodio. Y al perder mucho sodio, ¿qué pierden en conjunto? Agua. Se deshidratan y por eso es que es muy peligrosa la diarrea en edades muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, 2, 3, 4 años es peligroso. ¿Ok? Entonces el sodio es muy importante porque donde va el sodio va el agua. Va el sodio. ¿Ok? Luego tenemos al potasio. El potasio acá, ¿para qué creen ustedes que sirva el potasio? Es un ion repolarizante. Ahorita vamos a saber qué es despolarización y qué es repolarización. ¿Ok? Tiene un papel muy fundamental en eso que ahorita vamos a explicar. Fíjense ustedes que será la misma cantidad de sodio fuera de la célula que dentro de la célula. ¿Dónde hay más sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera. ¿Cuánto? 142 mini equivalente. ¿Dónde hay más cantidad de potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro, ¿no? Adentro. Entonces fíjense que es muy importante eso de notar. Aquí vamos a tener la célula, aquí vamos a tener el líquido extracelular, líquido intracelular. Entonces, ¿dónde vamos a tener una mayor cantidad de potasio? Dentro de la célula. Aquí vamos a tener una gran cantidad de potasio. ¿Cuánto? 140 mini equivalentes. Y afuera, ¿cuánta cantidad de potasio? 4 mini equivalentes. Entonces va a tener una baja cantidad. Con respecto hacia afuera, ¿no? Y de sodio, ¿dónde tenemos mayor cantidad de sodio? Afuera. Entonces afuera vamos a estar llenitos de sodio, ¿no? Y adentro, poca cantidad de sodio, ¿no? Muy bien. Entonces fíjense eso, ¿no? Tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato, los fosfatos, etcétera, ¿no? Que lo van a ir viendo más a profundidad más adelante, ¿ok? Ahora, si este potasio de acá está en mayor cantidad en el líquido intracelular, ¿ustedes creen que él se va a quedar quieto dentro de la célula? ¿Qué piensan? Porque fisiología es para pensar. Esto no es como anatomía. En anatomía aprendían la silla es color café y mide 2 metros y tiene 8 de largo. No. Fisiología es con razonamiento, porque tienen que razonar en esta parte. ¿Ustedes qué creen? Aquí hay una gran cantidad de potasio, mucha cantidad de potasio dentro de la célula, que están todos comprimidos. Y afuera hay una baja cantidad de potasio. ¿Qué creen que pase con ese ion?
Muy bien, busque una salida porque está muy concentrado adentro. Es como por decir, ustedes inflan un globo, tiene una gran cantidad de aire dentro, ¿no? Entonces cuando ustedes sueltan la boquilla, ¿qué tiende a hacer el aire dentro del globo? Salir. Lo mismo estos iones buscan salir para buscar ¿qué cosa? Igualdad de concentración. ¿Se entiende? Con ese fin, buscan generar igualdad de concentraciones, porque el cuerpo quiere generar una igualdad. ¿Entienden? Entonces, como hay una gran cantidad de potasio acá, en el líquido intracelular, ¿a dónde va a querer ir? ¿Hacia adentro, quedarse ahí, o hacia afuera? Hacia afuera. ¿Por qué? Porque va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ley básica. Eso es lo básico que tienen que saber a la hora de aprender fisiología. Cualquier ion, cualquier gas va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una garrafa que está llena de gas, ¿dónde hay mayor concentración de gas? ¿En la atmósfera o en la garrafa? En la garrafa. Y si yo abro la boquilla de la garrafa, ¿a dónde va a tender a ir el gas? ¿Por qué? Porque está en un lugar de mayor concentración en la garrafa y va a tender a ir a un lugar de menor concentración. ¿Cuál es el lugar de menor concentración? La atmósfera. Tienen que participar, chicos. Esta es la parte donde se aprende. Porque cuando ustedes ya avancen, más que todo, entiendo que los estudiantes tienen vergüenza de preguntar al docente, vergüenza de equivocarse, pero no, chicos. Todos en algún punto no sabíamos algo y lo estamos aprendiendo, ¿ok? Es por eso que hay que tener consideración también con nuestros compañeros. Como yo digo, no existe una tonta pregunta, sino un tonto que no pregunta. Tienen que preguntar para sacarse de dudas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el lugar de mayor concentración sería la garrafa. El lugar de menor concentración sería la atmósfera. Entonces, sale el gas, ¿no? Tiende a salir. ¿Y el sodio, en dónde tiene mayor concentración? Hacia afuera. ¿A dónde va a tender a? Ahora fíjense lo que voy a decir, a difundir. Por si eso no es una nueva palabra. Ahora ya me entienden qué es difundir, que trata de pasar de un lugar a otro. Difusión. Ya tienen otro concepto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean el Guyton, no le va a decir pues que el ion pasa de aquí a acá. No. El ion tiende a difundir del compartimiento exterior al compartimiento interior. Entonces ustedes leen eso y se quedan. ¿Qué difusión, digamos, no? ¿O qué es el compartimiento exterior? Pero yo se lo trato de explicar de una manera que ustedes me entiendan. ¿Se entienden? Entonces, el sodio, ¿a dónde va a tender a difundir si es que está en mayor cantidad hacia afuera? Hacia adentro, ¿no? Perfecto. Ahora volvamos con el potasio. ¿El potasio es positivo o negativo? ¿Es cation o anión? Negativo. Positivo, el potasio es positivo. El potasio, fíjense acá. ¿Potasio es positivo o negativo? Positivo. ¿Cuál es negativo? ¿El sodio? No, tampoco es negativo el sodio. ¿Quién es negativo? El cloruro, perfecto, el cloruro. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes creen que hay cargas eléctricas dentro de nuestra célula. Sí, ahí tenemos, se miden en milivoltios. Milivoltios, hermano. Muy bien. Ahora, si este ion potasio es positivo, y como dijimos que está en mayor concentración adentro, ¿a dónde va a tender a ir a difundir? ¿A dónde va a tender a difundir? Hacia afuera. Entonces, ¿qué está perdiendo la célula aparte de perder potasio? Ahora que ya sabemos cuál es su carga de potasio. Ya electropositividad. Está perdiendo electropositividad. Entonces, ¿qué va a ganar? Eso, perfecto, es razonamiento. ¿Ven? No tienen ni que leer para saber que gana electronegatividad. A eso es lo que me voy. Un examen de fisiología ustedes lo pueden responder simplemente razonando y teniendo bases, nada más. Por eso nomás que ustedes analicen la situación y piensen. Es por eso que a mí no me sirve de nada venir y plantarme y leer mi diapo. Porque si no me entienden, ¿para qué sirve que les dé la clase? ¿Me entienden? Tengo que enseñarles y que ustedes aprendan y razonen y busquen su respuesta. ¿Se entiende? Bueno, vean. Entonces, si el potasio está saliendo hacia afuera, ¿qué está perdiendo? ¿Cargas positivas o cargas negativas la célula? Cargas positivas. Está perdiendo muchas cargas positivas, entonces se va a hacer negativo. Entonces va a ganar electronegatividad. ¿Se entiende? Pero el cuerpo humano también evita que sea muy negativo el medio. Es por eso que, por ejemplo, el potasio va a ir saliendo, va a ir saliendo, va a ir saliendo, y llega un punto donde la célula dice, para,
Ya no quiero que salga más potasio. Y viene el potencial de difusión. Este potencial de difusión se opone a que perdamos todo el potasio dentro de la célula. ¿Se entiende? O más o menos ya me entienden qué hace el potencial de difusión. Por ejemplo, cuando va saliendo un ion, como es el potasio, y se está yendo y nos estamos creando cero potasio adentro, aparece el potencial de difusión y le dice, para, no podemos perder más potasio. Entonces, el potencial de difusión, ¿a qué se opone? Muy bien, me gustó, a la difusión extra del potasio. Eso. Pero me gustó, ya usaron la palabra difusión. ¿Se entiende? ¿No? Eso es lo bueno. Que ya saben qué es la difusión. Porque uno cuando lee el libro de Guyton, yo les juro, yo también he sido estudiante de segundo año, se lee en chino esa cosa, porque uno no sabe qué es difusión, qué es difusión simple, qué es difusión facilitada, qué es cotransporte, contratransporte, y el libro no te lo explica. Tienen que tener una base por eso para leerlo. ¿Okay? Pero yo les juro que si ustedes entienden ese libro les da fisiología, farmacología, fisiopatología, patología, les da todo ese libro. Hay muchas cosas muy interesantes ahí. Ustedes llegan a dominar ese libro y les aseguro que tendrán éxito en esta carrera. ¿Muy bien? Ya. Ya me van a entender por qué. Entonces, el potasio sale y se va a volver más electronegativo. ¿Quién impide que perdamos todo el potasio? Ese, el potencial de difusión. Uno leyendo dice, ¿qué es el potencial de difusión? No se sabe, digamos, ¿no? Eso es el potencial de difusión. ¿Okay? Evita la salida extra del potasio. Lo mismo pasa al revés. Cuando el sodio quiere entrar en mucha cantidad dentro de la célula, viene el potencial de difusión y bloquea el paso extra de sodio hacia dentro de la célula. ¿Ok? Acá fíjense, tenemos célula. Fíjense. ¿Qué es esto? Menos 90 milivoltios. Eso se llama potencial en reposo de la membrana. ¿Qué significará potencial en reposo de la membrana? Otro nuevo concepto. Ya hablamos de difusión, ya hablamos de potencial de difusión. No confundan. Potencial de difusión, potencial de acción. ¿Qué dijimos que era este? Potencial de reposo de la membrana. No confundan esos tres términos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ella está agitada, ha corrido, está agitada. ¿Ella cómo está? Tranquila, en reposo, está en estado base. Ese es su estado base de la célula. Su estado base de la célula es menos 90 milivoltios. Ese es su estado base. ¿Se entiende hasta acá? Porque aquí lo que me interesa es que me entiendan. Si no me entienden, no sirve de nada esta clase. ¿Okay? Porque cualquiera les puede mandar una diapo y puedo leer 800 palabras, pero no me van a entender nada de ello. Muy bien. Entonces, ¿el estado base cuánto es de la célula? Menos 90 milivoltios. Quédense con eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en ese estado, cuando está en reposo, se le llama célula polarizada. Está polarizada esa célula. Está en reposo, eso quiere decir, está tranquila. Esa célula está polarizada, ¿se entiende? Ahora, si yo les digo despolarización, ¿qué creen que significa? ¿Qué creen que pasa? Ya les dije, la célula está en estado polarizado con 90 milivoltios. Ahora, si yo les digo despolarización, muy bien, está trabajando, ¿qué más? ¿Qué va a pasar con las cargas eléctricas negativas? Si se despolariza, se empieza a hacer más positiva, empieza a aumentar. Entonces de menos 90 va a ir a menos 80, menos 60, menos 40. Y ya a cargas positivas como más 10, más 15, más 25, ¿se entiende? Eso es despolarizar. ¿Ya me entendieron qué es despolarización? Estamos despolarizando, haciendo que el estado polar se vaya. ¿Y cómo es el estado polar? Negativo. Entonces si yo despolarizo, se vuelve más positivo, porque estoy des. Y si yo digo repolarizando, pues eso, perfecto, es razonamiento, yo le apunto que no sabía, pero por lógica uno dice, si despolarización es que se vaya a ser más positivo, repolarización, lo contrario, ¿no? Eso es lo que yo quiero buscar, que ustedes despierten la mente y empiecen a buscar sus respuestas, ¿ok? Entonces, eso es despolarización, que va haciéndose más positivo, y repolarización, que va haciéndose más negativo. Muy bien. Ahora, para que pase esto, para que pueda la célula cambiar su voltaje, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué creen que pasa? ¿Quiénes jugarían un papel fundamental para que aumente o disminuya la carga eléctrica?
Muy bien los electrolitos. Perfecto. Como está en menos 90 en su estado base, ¿qué ion creen qué creen que tiene que pasar para que esto se vea más positivo? Ya, aquí un compañero dijo, para que sea más positivo, el potasio tiene que salir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan de esa lógica? Si perdemos potasio, un potasio que es positivo, se va a hacer más negativo. Al contrario, no tiene que salir el potasio. ¿Ves? Esa es la cosa. Ya. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya, ¿qué tiene que pasar? Ahorita vamos a ver. Primero, todavía no piensen si entra sodio, sale potasio, esperen un ratito. Vamos a ir con calma, ¿ok? Porque ahí es donde se chupa todo el mundo, y me incluyo. Yo también me complicaba mucho en el segundo año con este tema. Y yo decía, ¿y a mí para qué me sirve saber sodio, potasio? Si no es como que mi paciente va a estar muriendo, yo le voy a decir despolarización y se va a sanar, digamos. No, digamos, ¿no? Pero van a ver por qué es tan importante este tema. Ahora silencio, por favor, todos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué creen que tiene que pasar? Para que este menos 90 cambie a menos 80, menos 60, más 10, más 20. Ya dijo que salir el potasio no era récord. Ya, el sodio, ¿qué tiene que pasar con el sodio? Tiene que ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque el sodio es carga positiva. Y al ingresar cargas positivas adentro de la célula, ¿qué pasaría? Aumenta la carga positiva y disminuye la negativa. Proceso despolarizante. Muy bien. Ahora supongamos, sucede la despolarización, entra mucho sodio, empieza a entrar mucho sodio acá adentro. Se llena de sodio. Se llena de sodio. Y ya va a un potencial tan alto como más 35 milivoltios. ¿Ustedes creen que se queda así la célula toda la vida? No. Tiene que volver a su estado base. ¿A cuánto tiene que volver? Menos 90 milivoltios, perfecto. ¿Y cómo le haremos para que vuelva a menos 90 milivoltios? Repolarizándolo. Muy bien, repolarizándolo, perfecto. ¿Pero cómo? Ya, a ver. Si ingresa potasio del exterior, ¿se va a hacer más positiva? No, no es la respuesta. Entonces ese es el inciso falso. ¿Ya? ¿Quién dijo salida de potasio? Bien, salida de potasio, lo contrario. Uno pensaría, yo me hacía esta pregunta, digamos, me hacía esta pregunta cuando estaba en segundo, ¿y por qué que no salga el sodio? Que el sodio también es positivo, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos que el sodio simplemente salga? ¿Por qué creen que sea esto? Por la concentración, por el agua. No, porque la concentración es alta acá y baja acá, y por ley tendría que irse hacia afuera del sodio. ¿Por qué creen que tiene que salir el potasio hacia afuera para repolarizar y no el sodio? Porque se ha acompañado del agua. Ya, pero no. Por la permeabilidad de la membrana en ese momento. ¿Alguien sabe qué es permeabilidad? Otro concepto. Exacto. Es la capacidad de la célula para poder impedir o permitir. Por ejemplo, si yo les digo, esta aula es permeable únicamente a los estudiantes de segundo año, pero no a los de tercer año, ¿qué estoy queriendo decir? Que solamente pueden entrar los chicos de segundo y los chicos de tercero pueden pasar acá. No, porque esta aula es impermeable a ellos. ¿Se entendió ahora? Sí. Yo creo que sí, no es un ejemplo súper básico. Eso no te lo pone ni el guide, pero ya. Eso es lo bueno, uno tiene que aprender a interpretar lo que lee y con nuestras propias palabras enseñarlo. ¿Por qué? Porque si yo les digo la permeabilidad, nunca voy a acabar. Y no me van a entender nada y se van a aburrir, van a agarrar su teléfono, van a whatsappear, TikTok, etc. No me van a entender nada. Pero la cosa es que se sientan interesados por el tema. Bien, sigamos. Entonces, eso, más 35 milivoltios. Eso es lo que llamamos, cuando sube y se hace más positivo, un proceso de despolarización. Y ahora, si yo quiero volverlo más negativo en un proceso de repolarización. Ahora, para que repolarice, ¿qué tendría que pasar? Salida del potasio hacia afuera, perfecto. ¿Por qué no sale el sodio? Porque
Porque en ese momento la membrana no es permeable al sodio, entonces no puede salir el sodio, es permeable al potasio. ¿Ok? ¿Se entiende ahora sí? Perfecto. Claro, ¿por qué el potasio que tiene que salir? ¿Y por qué no el sodio? Porque en ese instante la membrana, esto es la membrana, ¿ok? No sé si me entienden, ¿saben qué es una membrana, no? Sí. Esa es la membrana. En ese momento la membrana dice, no puedo dejar pasar potasio hacia afuera, perdón, no puedo dejar pasar sodio hacia afuera, dice solamente puedo dejar pasar potasio. Entonces, ¿qué empezamos a perder? Potasio. Y al perder potasio, ¿el potasio es positivo o negativo? Y al perder carga positiva, ¿qué vale más? Negativo, perfecto, proceso repolarizante. Ahora, ¿qué sería? Entonces, cuando ya perdemos el potasio, ¿a qué vuelve la célula? A su estado base. ¿Cómo se llama el estado base? ¿Cómo? Eso, potencial en reposo de la membrana. ¿Cuánto es el potencial en reposo? Menos 90 milivoltios, perfecto. Si menos 90 es su estado de reposo, normal. Si la célula llega y pierde mucho potasio y llega a menos 110, ¿cómo se llamaría ahora? No, la repolarización es hasta menos 90 milivoltios. Cuando pasa este potencial de reposo, ¿cómo se llamaría? Hiperpolarización. Hiperpolarización. Cuando la célula empieza a hacerse más negativa de lo normal, esta célula se está hiperpolarizando. ¿Entendió? Es por eso que acá ya actúa otro ion para poder hiperpolarizar. ¿Qué ion es este de acá? ¿Qué es carga positiva o negativa? Negativa. Entonces, como es negativo, para que hiperpolarice, va a tener que quedarse aquí afuera o entrar adentro. ¿Qué creen? Para que se vuelva más negativa, ¿va a tener que quedarse afuera o entrar adentro? ¿Seguro? No, si el cloro es negativo, digamos. Si queremos que sea más negativo que los 90, pues obviamente tenemos que meter cargas negativas, ¿no? Entonces empezamos a meter cloro a la célula. Entonces, cuando metemos cloro, ¿qué pasa con la célula? Se hiperpolariza. Y llega a un estado de menos 110, menos 120. Cuando está hiperpolarizada es como que está extremadamente dormida esa célula. Y con nada del mundo la despertás, ni aunque le pongas 5 alarmas. ¿Entendés? Y es en parte peligroso. Es por eso que el cuerpo evita esto, ¿ok? Muy bien, sigamos. Eso. ¿Se entendió hasta acá? Ya vamos a ir hablando. Negativo es despolarización. Proceso para hacerlo más negativo. Muy bien, cuando se despolariza vuelve a su estado base. ¿Cómo se llama ese estado base? Potencial en reposo, obviamente. ¿Cuánto es? 90 milivoltios, perfecto. Ahora, si yo quiero hacerlo más negativo, ¿cómo se llamaría ese estado en el que entra la célula? Hiperpolarización. Para que hiperpolarice, ¿qué más o menos tendría que pasar? De cloruro, ¿no? Entra el cloruro. ¿El cloruro es positivo o negativo? Negativo, ¿no? Entonces empezamos a ganar cargas negativas, se ve en la célula, en parte es peligroso, pero ya se va a ganar el cuerpo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo mismo que hemos estado hablando, pero lo vamos a ver en gráficas. Porque esa es la forma en la que tienen que explicar. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a un examen de fisiología, yo les puedo preguntar, ustedes explíquenme mediante una gráfica cómo se da el proceso del potencial de acción, incluyendo las 3 fases, escríbame y justifique. Tenés que decir todo lo que yo te dije y tenés que hacerme una gráfica. ¿Me entendés? Pues fisiología no es fácil. Yo nunca dije que era fácil. Es bonita, pero no es fácil. Pero si ustedes leen y razonan, le van a entender, digamos, y charla para ustedes. Les presento mi supergráfica. No está tan bonita, pero... ¿qué es esto? Hacia arriba tenemos... Se ve desde allá. En este lado que es vertical, voltaje. ¿Cuánto es el voltaje acá?
menos 90 acá, menos 65 acá, más 35. Y acá horizontalmente es tiempo. Tiempo horizontalmente, ¿ok? Ahora quiero que todos me sigan aquí y presten mucha atención porque esta es la parte más importante. Ya le expliqué con manzanita y con perita, ahora le voy a explicar de verdad cómo es la fisiología. Muy bien, menos 90 es su estado en reposo, está en reposo, está en reposo, está en reposo. ¿Y qué es lo que pasa para que se despolarice? ¿Cómo? Ingresa sodio. Entonces, ¿qué se abre? Se abren los canales rápidos de sodio. Ya vamos a ver después qué es el canal, ¿ok? Pero hasta el momento quiero que me entiendan esto. Se abren los canales de sodio, ¿ok? Ya lo vamos a ver por ligando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este de acá, este potencial llegó hasta menos 75. ¿Ustedes creen que va a existir el potencial de acción? Porque todavía no hay un potencial de acción. Se está generando ahorita. Se está generando. Todavía no hay un potencial de acción. Se está generando. Pero esta generación de electricidad llegó nada más que hasta menos 75. ¿Ustedes creen que va a suceder el potencial de acción? ¿Por qué no? Porque tiene que llegar al... Exacto, no pasó al menos 65. El menos 65 es lo que llamamos el umbral. El umbral de acción. ¿Qué quiere decir esto de umbral de acción? Quiere decir que si la electricidad no pasa a los menos 65, no va a haber potencial de acción. ¿Se entiende? Si la generación del impulso eléctrico llega a menos 70, ¿va a haber potencial de acción? ¿Por qué no? Porque no sobrepasó tu umbral, ¿no? Es como esas personas que no te agradan, ¿no? No sobrepasaron tu umbral, digamos, ¿no? Es lo mismo. ¿Se entiende? Muy bien. Porque después yo les voy a preguntar a ustedes. Muy bien. Entonces, ese menos 65, ¿qué es? El menos 65. El umbral de acción, perfecto. Y para que suceda el potencial de acción, ¿qué tiene que pasar? Sobrepasar el umbral, perfecto. Si es que llega hasta menos 80, ¿va a haber potencial de acción? Solo llega hasta menos 80. No, porque no sobrepasó el umbral. Si llega hasta menos 50, sí. Una vez sobrepase los menos 65, no importa si fue más fuerte, más débil, más largo, más ancho, no importa, va a suceder el potencial de acción. A esto se le llama el principio de todo o nada. Pueden poner en el examen, bueno, el estudiante tanto, defíname qué es el principio de todo o nada. Y así, hay hasta leyes en fisiología, principio de todo o nada, ecuación de Nernst, ecuación de Boltzmann, van a ver las leyes de Starling, ¿qué es el Frank-Starling? Explíquenme cómo se hacen los mecanismos del Frank-Starling. Así son las preguntas de fisiología. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso. ¿Se entendió, no? Bueno, entonces este de acá llegó hasta menos 50. ¿Va a suceder el potencial de acción? Sí. ¿Gracias a quién pudo alzar su electropositividad? ¿A la? ¿Seguro que es la entrada del sodio? Entrada de potasio. ¿Por qué no están seguros? ¿Por qué no están seguros si el sodio es positivo? Obviamente la entrada de sodio va a generar positividad, porque el sodio es positivo. Muy bien. Entonces, esta primera fase de despolarización se da gracias a entrada de sodio. Entrada de sodio. Entonces se alza y llega ¿hasta cuánto llega? ¿Cuánto es el límite? Más 35 milivoltios. Esta es la famosa espiga. Esa es la espiga del potencial eléctrico. La espiga quiere decir la punta, la cúspide, como quieran llamarle ustedes. Pero en fisiología tienen que llamarle espiga. ¿Ok? Bueno, luego entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se va a quedar eternamente despolarizado? ¿Qué tiene que pasar ahora? Tiene que repolarizarse, o sea, volver a su estado base. ¿Cómo se llama el estado base? El potencial de reposo de la membrana. ¿Cuánto es el potencial de reposo? 90. Entonces, para que pase esto, ¿qué tiene que pasar? ¿Para quién le dicen salida de cloruro?
entrada de potasio. Y los que no levantaron su mano. ¿No quieren? ¿No quieren? Ya. Muy bien. ¿Qué tiene que pasar para que vuelva a su estado electronegativo? Salida de potasio, perfecto, porque el potasio es positivo o es negativo. Entonces tiene que volver a su estado base. ¿Okay? Entonces, esto se da gracias a la apertura de canales. Ahora van a escuchar un nuevo término: voltaje dependiente. Voltaje dependiente. Voltaje dependiente de potasio. Entonces, el potasio empieza a salir y el potencial empieza a caer. Y termina un potencial de acción. Y luego se vuelve a generar otro, y otro, y otro. ¿Se entiende? ¿Y para qué nos servía el potencial de acción? ¿Cuál era la función que les mencioné al principio? Ya, comunicación, perfecto. ¿Qué más? Activar sus mecanismos propios de la célula. ¿Qué más? Entrada y salida de iones, perfecto, para eso es lo que nos sirve el potencial de acción. Ahora ustedes se estarán preguntando, pucha, qué aburrido aprender estas cosas, ¿no? O sea, no es como que el paciente va a estar muriéndose y le va a decir canales de potasio y se va a sanar, no, ¿verdad? Y uno dice, pues pucha, qué aburrido este tema, ¿no? Hasta yo lo veo aburrido. Pero ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que pase? Hablemos de hablar. Si sucede el potencial de acción, se pueden hablar las células, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo hablar con ella si es que genera un potencial de acción. Y para que ella hable con ella, ¿qué tiene que hacer ella? Otro potencial de acción. Y así, las neuronas son como hermanitas más seguidas. Y para, por ejemplo, yo tengo un chinguesango acá. Solamente yo lo sé. Tiene que llegar hasta el cerebro que está allá, para que se entere el cerebro. ¿Se entiende? Entonces tengo que generar un potencial de acción. Yo le cuento el chisme a ella, hasta que llega al cerebro. ¿Se entiende? Así. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo bloqueo la entrada del cerebro? No hay que. Ya no hay dispersión. ¿Pero qué no hay? Ya lo con el ejemplo que le di. No hay chismecito, ¿no? Porque no le voy a poder pasar el chisme a ella porque me bloquearon a mí, me bloquearon mi entrada de sodio. Entonces no voy a poder generar un potencial de acción y por lo tanto no voy a poder pasar el chismecito, ¿no? Y no va a poder llegar a caer. Entonces el cerebro no se va a dar cuenta que es un chisme. ¿Se entiende? Ahora, yo les voy a hacer otra pregunta. Yo soy la primera neurona que se dio cuenta de que me clavé una astilla en el dedo gordo. Soy la primera neurona que se da cuenta de que me clavé una astilla en el dedo gordo. Y yo tengo que decirle a esta neurona y a esta neurona hasta que llegue al cerebro y el cerebro diga, ah, pucha, nos pisamos una astilla, un clavo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si a mí me bloquean los canales del sodio? ¿Quién no va a saber el cerebro? Que se pincharon una astilla, que se clavaron un clavo y por lo tanto no vas a sentir dolor. Perfecto. ¿Qué no vamos a sentir porque me bloquearon los canales al sodio? Dolor. ¿Y ustedes creen que sería útil tener esa acción en algún medicamento? ¿Evitar sentir dolor? Perfecto. ¿Qué medicamento? Lidocaína. O lidocaína, como le dicen algunos. ¿Qué hace la lidocaína? Bloquea los canales de entrada del sodio. Y al bloquear los canales de entrada del sodio, ¿qué no va a haber? Transmisión de la señal dolorosa. Porque yo que me di cuenta que nos clavamos un clavo, no le voy a poder decir a ella, oye, me clavé un clavo. Y ella no va a poder decir, oye, nos clavamos un clavo y así hasta que llegue al cerebro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Claro que sí. Es importante esta parte. Es por eso que es muy importante esto. Por ejemplo, ya dijimos que sirve para transmitir señales, ¿verdad? Para hablar entre células. ¿Para qué más sirve? Un mecanismo que funcione. Muy bien, que funcione la célula. Muy bien. Si vos le bloqueas el canal del sodio a un miocardiocito, ¿qué es lo que creen que pasa? Muy bien, paro, lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Pero ¿qué pasa si le bloqueamos esta entrada de sodio? Deja de trabajar, empieza a entrar en paro,
etc. Entonces empieza a disminuir su ritmo cardíaco, disminuye su funcionalidad de la célula. ¿Ok? ¿Y para qué sería beneficioso eso? Ya, paciente taquicárdico, y la taquicardia que lleva arritmias. Entonces, para ese paciente que está entrando a arritmia, bloqueador de canales del sodio y ya fue. ¿Se entiende? Pero si ustedes no saben que es un canal al sodio, ustedes se ponen a charlar en la clase y no saben para qué sirve el sodio, para qué sirven los canales, pues le van a decir, denme un bloqueador al sodio. Ustedes, ¿qué es un bloqueador al sodio? ¿Se entiende? Eso es lo importante, esta es su base. Ustedes no saben fisiología, van a ir a hacer estragos a farmacología. Porque con fármaco simplemente, si sabes esto y la doctora te dice bloquea los canales al sodio, ya está, te saltaste lo demás. Solo tenés que saber que se llama lidocaína nada más. Y la dosis, eso fue todo. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes no saben fisiología, van a hacer estragos en fisiopatología, van a hacer estragos en farmacología, van a hacer estragos en semiología, es todo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Entonces, fíjense que este potencial de acción, ¿cómo se comporta? Se despolariza y luego se repolariza. Se despolariza y luego se repolariza. Fíjense que sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ustedes creen que hay alguna célula que sube, se mantiene y baja? ¿Será que hay alguna célula que sube su potencial, se mantiene y luego baja? Que las células nerviosas necesitan velocidad. Por eso es que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por ejemplo, yo agarro y le digo, piense rápido a ella, le tiro un marcador a ella. Pero tiene que reaccionar rápido, ¿no? Entonces, por eso sube, baja, sube, baja, sube, baja. Tiene que reaccionar rápido y ¡pram! Agarrar el marcador. O de plano le das toda la cara, digamos, ¿no? En cambio, la célula cardíaca, ¿será que necesita tanta velocidad? No, también ella necesita mantener la contracción porque el corazón, ¿se dan cuenta? Mantiene la contracción del corazón. No es como que, sino que se contrae, hay un lado que se queda quieto y luego, ¿se dan cuenta? Es por eso que el potencial de acción difiere dependiendo de la célula. Lo que más se menciona en los tratados de fisiología es la del nervio, que es la de la célula nerviosa, y de la célula muscular. De una célula cardíaca, primeramente, ¿qué pasa para que se pueda despolarizar? Está en reposo, porque su reposo es en menos 85. Está en reposo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer ahora? Está en reposo la célula, tiene que activarse, tiene que trabajar esa célula cardíaca. Ya tiene que ingresar sodio. Para que ingrese sodio, ¿qué proceso es? La despolarización. Muy bien. Entonces la fase 0 es la despolarización. Llega hasta un valor tan alto como más 25 milivoltios. Y luego después, ¿qué tiene que pasar? Muy bien. Esta es la fase 0, es la entrada de sodio. La fase 1 es, ¿qué dijeron ustedes que tiene que pasar? Repolarizarse. Entonces, ¿qué pasa? Se abren de potasio. ¿El potasio a dónde va? ¿Adentro o afuera? Afuera, perfecto, ya por fin están todos de acuerdo. Entonces sale el canal de potasio y empieza a decaer o a crecer el potencial de acción. A decaer. Pero, ¿qué pasa con la célula cardíaca? Inicia una fase 2 y empiezan a abrirse los canales lentos de sodio-calcio. Y fíjense cómo se dibuja. Esta parte de acá ya no sería espiga. ¿Qué sería? ¿No? Ya no sería espiga esa parte. Porque la espiga es meseta. Meseta. Fase de meseta. La fase 2 es la fase de meseta. Por ejemplo, díganme ustedes cuál es la fase que es la de meseta. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, etc. ¿No? Entonces, en esta fase empieza en meseta. Gracias a qué canales? Sodio y calcio. Calcio, sodio. ¿Ok? Canales de calcio. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. ¿Y esos
Y así ya han podido ustedes describir cómo se da el potencial de acción a través de la célula cardíaca. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta acá? Perfecto, muy bien. Eso. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Ahora fíjense esto. No sé si se alcanza a ver. Esta de acá es la membrana. ¿Ok? Esta de acá es la membrana. Esta parte de acá es el líquido o el medio intracelular. Medio intracelular o líquido intracelular. Y esta parte de acá es el líquido extracelular o medio extracelular. El LEC. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Ahora, ¿será que el sodio puede atravesar la membrana así por así? Piensen ahora bien. Porque ya dijimos que el sodio difunde hacia adentro, a veces difunde hacia afuera, lo mismo. Pero ¿será que pueden pasar así adentro y afuera como si fuese su casa? No, ¿por qué no pueden pasar? Por la bicapa lipídica. Eso, la bicapa lipídica. Porque la bicapa está en líquido, la bicapa. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que algo pueda pasar tranquilamente como a su casa? Con canales, muy bien, con canales, exacto. Para que un ion que no es liposoluble, ese término escúchenlo bien, liposoluble, que no es liposoluble, tiene que usar sí o sí canales para poder ingresar o salir. ¿Se entiende? ¿Y qué será la liposolubilidad? Muy bien, que tiene afinidad hacia las propiedades lipídicas, ¿no? Entonces, ese tipo de iones, ese tipo de gases, pueden difundir tranquilamente sin la necesidad de ¿qué? Canales. ¿Qué son los canales? Pónganselo así para que ustedes me entiendan como puerta. ¿Ok? Es una puerta en la cual ellos tienen que pasar sí o sí. En cambio, el otro es como un fantasma. Puede atravesar la pared sin necesidad de una puerta. ¿Se entiende? ¿Qué ustedes conocen que sea liposoluble? ¿Sí? ¿Qué conocemos que sea liposoluble? El oxígeno, muy bien, el oxígeno es liposoluble, puede atravesar. ¿O acaso ustedes han escuchado de canales, voltaje dependiente del oxígeno, canales por ligando de dióxido de carbono? ¿Será? ¿Existe? No. ¿El oxígeno es liposoluble? Sí, puede pasar. ¿El dióxido de carbono? También es liposoluble el dióxido de carbono, entonces por tanto puede pasar tranquilamente a través de la membrana, sin necesidad de usar ¿qué cosa? Canales, no tiene necesidad de usar canales. ¿Por qué? Por su liposolubilidad, señor. Liposolubilidad, ¿ok? ¿Se entiende o se va entendiendo? Perfecto. ¿Qué ustedes conocen? El oxígeno, el dióxido de carbono, ¿qué más? Es una sustancia en la cual ustedes se toman un shot y ya están tembleque, están medio... El alcohol. ¿Por qué? Por su liposolubilidad. El alcohol ni bien llega al estómago, no tiene que llegar ni al intestino el alcohol. Ya se absorbe y ni bien entra al estómago. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué creen ustedes que le dicen a ustedes la famosa frase de come para que se te pase la borrachera? O le dicen, digamos, no puedo tomar con la panza vacía. ¿Por qué creen ustedes? Porque el alcohol es liposoluble. Si encuentra una panza vacía, así como si nada, entra como a su casa, se toman un shot y ya están turumba. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver ni el intestino. En cambio, los carbohidratos, la papa, el arroz, la carne de cerdo, la carne de res, etc., no es liposoluble esa carne. Entonces tiene que llegar hasta el intestino delgado, absorberse, ya un cuento entero. ¿Ok? Pero dense cuenta que las sustancias liposolubles no tienen que pedir permiso a nadie. Entran como a su casa. Es por eso que le dicen, ¿no? Coman algo. ¿Para qué? Para retrasar la absorción de alcohol por parte del estómago. Porque comer retrasa esa absorción. Entonces por eso que dicen que coman antes de tomar, ¿no? Porque el alcohol es una sustancia liposoluble. El dióxido de carbono, ¿por qué creen que la gente cuando hay deforestaciones empieza a ver el chaqueo y empieza a ver las casas? ¿Por qué la gente no muere por estar calcinada? O sea, primeramente no muere por las quemaduras. ¿Por la inhalación de qué cosa? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra como a su casa, vos lo respirás y ya entra tu bacteria y ya se absorbió a tu célula. Y eso te empieza a dormir, empiezas a tener sueño y te caes inconsciente y ya después lo que te mata viene quemado. Pero lo primero que te pilló
fue el dióxido de carbono, por su liposolubilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Es por eso que no recomiendan que a los niños se les dé medicamentos con leche? Puede ser también, depende, que si vos me decís medicamentos con leche, depende de la interacción. Por ejemplo, el jugo de pomelo con algunos medicamentos es prohibido, porque el jugo de pomelo afecta a una CIP, que básicamente que mueve toda la interacción farmacológica del medicamento. El jugo de pomelo, la leche, dependería mucho del medicamento. ¿Ok? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien, esa es la definición de liposolubilidad. Y las sustancias que no son liposolubles, ¿qué tienen que usar para entrar o salir de la célula? Canales, perfecto, a eso es lo que yo quería llegar, canales. Estos canales de acá pueden ser de dos naturalezas: canal voltaje dependiente o canal por ligando. ¿Se entendió? Estos canales pueden ser de dos naturalezas: canal voltaje dependiente o canal por ligando. ¿Qué se da por ligando? Que necesita muy bien, necesita de una hormona, necesita de un neurotransmisor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene cada proteína transportadora? Arribita de la proteína transportadora. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Su receptor, perfecto, su receptor. El receptor es como la pista de aterrizaje para que aterrice, o el neurotransmisor o la hormona. ¿Ok? Es como una pista de aterrizaje, como los aviones, ¿no ves? ¿O será que el avión puede aterrizar acá en la placita de la facultad? No, ¿no ves? No es un helipuerto acá, ¿no? ¿O sí? No, ¿no ves? Es lo mismo, este receptor es como su pista de aterrizaje para esa molécula, para ese neurotransmisor, para esa hormona. ¿Ok? ¿Cuál es la hormona que actúa más de todas las transmisiones sinápticas? ¿O neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Cuál es el neurotransmisor principal del sistema nervioso autónomo? Ya lo van viendo más adelante, pero eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Muy bien. Más adelante, no voy a explicar más por eso. Simpático, parasimpático, eso vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿cuál es el neurotransmisor principal del sistema simpático, del simpático? La noradrenalina. ¿Y del parasimpático? Acetilcolina. Perfecto. El parasimpático es el. Vamos a ir con calma. Es que me emociona muchísimo. Muy bien. Canales voltaje dependiente y canales por ligando. Entonces, esta hormona de acá, ¿en dónde tiene que aterrizar? En el receptor. Una vez aterriza la hormona sobre el receptor, sea una acetilcolina, ¿qué empieza a hacer? Cambios conformacionales en la estructura de la proteína transportadora. Yo sé que no me entendieron nada, así lo explica el gallo. Hablando así como amigo, básicamente le dice a la proteína abrir la puerta o cerrar la puerta. ¿Entendió ahora sí? Bien, por eso que el gallo no es complicado, porque no lo narra como te lo digo. Lo narra así con cambios conformacionales en la estructura de la membrana que permiten. ¿Entienden? Pero en pocas palabras, cuando aterriza la hormona en el receptor, pues ¿qué es lo que pasa? Empieza a decirle abrir la puerta para que pase el sodio o cerrar la puerta, no quiero que pase el sodio. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que pasa. ¿Se dan cuenta que qué tiene que pasar para que funcione un potencial de acción? ¿Qué tendría que pasar para que pase un potencial de acción? Pero para que haya el potencial de acción, o sea, para que sí o sí suceda, ¿qué tiene que pasar? El umbral. El umbral. Esta primera partecita hasta donde llega el umbral es encargado por canales por ligando. Por ligando. Ese primer voltaje, como decir, ese empujoncito del principio se da por canales por ligando. Ese primer empujoncito. Porque dense cuenta que cuando se abre la puerta acá, ¿qué empieza a entrar? Adentro. Sodio. Empieza a entrar sodio, hartísimo sodio adentro de la célula. ¿Ok? Entonces, este es el primer empujoncito. Una vez sobrepasó el umbral, que es menos 65, ¿qué es lo que pasa? Se desplaniza, pero ya no es por el canal por ligando, es por el canal voltaje dependiente. ¿Qué significará voltaje dependiente? Voltaje dependiente. ¿De qué depende? Exacto, que dependen de la carga eléctrica
lógica, depende del voltaje. Ese canal solamente se va a abrir ¿cuándo? ¿Cuándo se abre ese canal? Cuando pasa el umbral, perfecto. Por eso es que es canal voltaje dependiente. Y el ligando, gracias a quién se abre. O una hormona. ¿Se dan cuenta? Y el voltaje dependiente, gracias a quién se abre. A la carga eléctrica, al voltaje. Exacto. ¿Se dan cuenta? O sea, no es complicado, ¿no? No es complicado. Pero primero, ¿quién le da el primer empujoncito para que lleguemos hasta el umbral? ¿Cuál? Para usted. ¿Cómo se llama? Valeria. Valeria, ¿quién da el primer empujoncito? ¿El voltaje dependiente o el por ligando, Valeria? El ligando. Y después de que sobrepasó el umbral, ¿quién? Voltaje dependiente. ¿Quién mete más sodio? Perfecto, eso es lógica. Eso es lógica, porque apenas extingo hizo trabajar el ligando. Y todo esto es voltaje dependiente. Eso es razonamiento. Yo le apuesto que ella no lo leyó, simplemente vio la gráfica y él sabe la respuesta. ¿Se dan cuenta? Es puro razonamiento esta materia. El que no razona y está acostumbrado a memoria no va a poder. Porque, ¿será que yo me voy a poder aprender todo lo que yo les dije de memoria? ¿Será que yo me voy a poder aprender todo de memoria así, párrafo por párrafo para enseñarles? No, yo les estoy enseñando lo que yo entiendo. Mis palabras, ¿entiendes? Y eso es lo importante, interpretarlo en tu mente. Y ya claro, en el examen le pones palabras bonitas, digamos, ¿no? No le vas a poner en el examen, el que da un empujoncito es el ligando, porque así lo puso el oxidante. No, pues no toca, no es lo correcto, pero lo veo más pedagógico. Lo veo más pedagógico, si es. Ya luego ustedes tienen que, esto es, como ya les digo, lo que yo les doy es el empujoncito. Ustedes ya tienen que despertar y tienen que decir, ah, pucha, qué interesante lo que dijo el oxidante. O sea, digo que esto, el canal sodio es para las arritmias y ya empiezan a leer ustedes, ¿entienden? Esto nomás es el empujoncito para que ustedes lean. ¿Se entendió que es un canal por ligando y que es un canal voltaje dependiente? El canal por ligando se abre gracias a hormona. Y es el que da el primer empujoncito. ¿Y después quién se abre? ¿Y gracias a quién se abre ese canal? Al voltaje, perfecto. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. Por ejemplo, si yo les digo, yo estoy difundiendo desde la parte superior del aula y estoy difundiendo hacia la parte inferior del aula, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando, eso es difundir, pasar, caminar, trasladarse a otro lado, como quieran decirle. Estoy difundiendo hacia arriba. Eso es difundir. Ahora, ¿qué le quiere decir el término difusión simple, difusión facilitada? Buena lógica, mira, no me la había puesto a aprender a serio. En segundo año yo te la creía esa. Pero sí, difusión facilitada que sí pasa más fácilmente, pero ya vamos a ver que tiene cositas más técnicas. Pero en sí es casi como lo dijiste. ¿Será que sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro pueden pasar a través de una membrana como a su casa? ¿Qué tienen que usar? Canales. Aparte de canales, también proteínas transportadoras. ¿Han escuchado ese término? Proteína. ¿Para qué sirve una proteína transportadora? ¿Qué es esto que estoy dibujando? Capa lipídica. Perfecto, ¿se entendió? ¿No? Creo que todos entendieron esa parte. Y aquí ya tenemos los demás materiales que van enseñando la capa lipídica. Ahora, entre medio de esa capa lipídica, pónganselo así, que hay agujeritos. Hay pequeños agujeritos. Por ejemplo, acá la célula pucha por XZ razón tiene un agujerito, un pequeño canalcito. Es un agujerito pequeño. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es un agujerito que conecta con ese pequeño agujero.